La mesta en tierras altas. Hasta la creación de la mesta, las tierras altas carecían de importancia económica. Los largos inviernos y las menguadas tierras de cultivo proporcionaban pocos recursos y suscitaban escaso interés. La zona meridional, por su mayor altitud, la conformaban tierras frías y en la septentrional, la menos elevada, predominan rocas y pedrizas hostiles para el desarrollo de la agricultura. Pero con la llegada de la mesta, al disponer de grandes baldíos comunales y con la selección de la oveja merina, cambió el panorama en la comunidad de Villa y Tierra. El derecho a deforestar para ampliar la superficie de pastos, reduciendo el bosque de hayas, robles y acebos, les permitió hacerse con grandes agostaderos para sus rebaños, al tiempo que las conquistas en el sur a partir del siglo XIII les posibilitaron acceder a las dehesas de Extremadura, Andalucía y Ciudad Real. Desde entonces se decía que nacer en tierras altas era ser pastor trashumante, una actividad predominante en estos momentos que llenó la sierra de prosperidad, algo perceptible en la fábrica de sus iglesias y en algunas de sus casonas. Según el catastro de Ensenada, 1752, la comunidad de Villa y Tierra de San Pedro llegó a albergar una cifra de 81.000 cabezas de ganado y 2 décadas después superó las 96.000. Una cantidad impresionante, pero inferior a la real, pues muchos ganaderos, al aproximarse a las grandes localidades, en unos casos vendían los corderos y en otros ocultaban su número para no pagar el 21% del diezmo a la Iglesia. Esto se aprecia por la amenaza de excomunión dictada por el obispo de Calahorra a los ganaderos que los ocultaran para no pagar este impuesto eclesiástico. La distribución de los ganados. La distribución de la ganadería era muy desigual de unas localidades a otras. Se concentraba en la mitad sur, que contaba con elevadas praderías, alcanzando la cifra máxima de 93.453 cabezas. Llama la atención la cantidad y el alto porcentaje de los ganados de San Pedro Manrique, que en las últimas décadas del siglo XVIII poseían una cabaña en torno a 39.000 cabezas. Un pueblo con pocos pastizales para el ganado merino y cuya explicación está en el monopolio que sobre el poder político de Villa y Tierra tenían los miembros de la nobleza ganadera de la villa, que les da la posibilidad de acceder a los ricos pastos de la tierra. Por otra parte, la ausencia de ganado merino en los pueblos de la zona septentrional se explica porque el tipo de suelo no ofrecía condiciones para el pasto. Agostaderos e invernaderos y rutas. De la sierra partían 2 cañadas. Una de ellas coronaba la sierra por Garagüeta y la otra la cruzaba por Peñaturquilla. Una vez juntas en Almazán, iban en dirección a sus respectivos invernaderos del sur. Los invernaderos del Valle de Alcudia eran los preferidos por los ganaderos de Oncala, mientras que los sanpedranos se encaminaban a Extremadura y la sierra cordobesa y sevillana, en concreto a Béjar, La Serena, Mérida, Azuaga, Guadalcanal, Fuenteovejuna y la Raya de Portugal. Los agostaderos los tenían en los baldíos de uso comunal, ubicados en la Sierra del Cayo, San Miguel, el Lutero, el Hayedo y la Alcarama. Pero debido al crecimiento de la cabaña ganadera, tuvieron que contratar pastos en Álava y Vizcaya. Las rentas producidas por el ganado trashumante. Los ingresos derivados de esta actividad tenían 2 orígenes: la venta de la lana y el esquilmo del ganado. La venta de la lana era la principal fuente de ingresos, cuyo valor aproximado superaba ampliamente el 1.000.000 de reales de vellón, del cual el 75% correspondía a la venta de la lana y el 25% restante a la venta de ovejas viejas y carneros sobrantes. Los pleitos por los baldíos. Los grandes beneficios que proporcionaba el ganado merino pronto suscitaron la codicia de los señores jurisdiccionales de Villa y Tierra, de San Pedro y de Yanguas. El duque de Nájera y el conde de Aguilar pretendían el usufructo de los realengos, con el pretexto de que los reyes les habían concedido la jurisdicción sobre ambas comunidades. La resistencia de los serranos fue tenaz y, contando con el apoyo de la mesta, ganaron los consiguientes pleitos, con lo que pudieron disponer sin problemas de estos agostaderos. La desigual distribución de la riqueza ganadera. Los datos que nos suministra el catastro Ensenada
confirman la existencia de una sólida oligarquía ganadera dueña de la mayor parte de la cabaña. Este grupo pertenecía a la pequeña nobleza hidalga y estaba presente en los pueblos de mayor riqueza ganadera. Eran unas familias que, además de las cuantiosas rentas, ostentaban por su condición los cargos de regidores por el Estado Noble y tenientes gobernadores de villa y tierra. Este poder les permitía tener cuantiosas ventajas a la hora de disfrutar de buenos agostaderos e invernaderos, dada su influencia en la Mesta, pues desde el siglo XVIII los ganaderos con menos de 500 cabezas quedaban excluidos de la participación en las asambleas de la Mesta. En la localidad de San Pedro, las familias de ganaderos más importantes eran los González, Gante, Cerceda, Hidalgo, Malo y Sánchez Malo, a la que se unían en Oncala los Jiménez Barrio y los Balmaseda en Huérteles. Según el catastro de Ensenada, 6 nobles ganaderos y un cura controlaban el 99,3% de la cabaña sanpedrana. Estos ganaderos de la cabaña de San Pedro y junto con los Balmaseda y Jiménez Barrio controlaban más del 60% de toda la cabaña de villa y tierra. El resto de los ganaderos eran pequeños propietarios de unas decenas de cabezas y una minoría superaba los 100 ejemplares. Estas familias ennoblecidas las encontramos en los principales pueblos merineros de la zona con fuertes vínculos familiares entre sí, incluida una fuerte endogamia, siendo habituales los matrimonios entre parientes. A través de su influencia política y social lograban títulos de hidalguía y sobre todo en el siglo XVIII construyeron sus casonas en cuyas fachadas hacían ostentación de su preeminencia social con los blasones nobiliarios en sus fachadas. Sus primogénitos heredaban estos títulos de hidalguía, mientras que para los segundones la salida habitual era la iglesia, y las hijas solían ser destinadas a matrimonios de conveniencia como una forma de sellar alianzas y aunar intereses. Estas familias solían distinguirse como benefactores de las iglesias, creando aniversarios y beneficios basados en pequeñas fincas, molinos y batanes. Contribuían además a enriquecer la fábrica y ornamento de los templos. El ejemplo más relevante es la capilla de la Virgen de las Angustias, construida en la segunda mitad del siglo XVIII por la familia Gante en la iglesia de San Martín de San Pedro Manrique. La iglesia y el duque de Arcos, importantes beneficiados de la trashumancia. La ganadería merina beneficiaba también a la iglesia, que sin arriesgar recursos ni aportar trabajos obtenía pingües ingresos. En el caso del ganado merino, el diezmo no era el 10, sino el 21% de los corderos. Si aplicamos la cantidad de 242 corderos que obtenía la iglesia sobre la cabaña de más de 80.000 que tenía villa y tierra en 1752, nos sale una cifra de 730 corderos que a un precio de 13 reales de vellón por cabeza sumaba 20.000 reales de vellón. De esto habría que restarle las tercias reales, que era el 20% que había que entregar al duque de Arcos, consecuencia de los favores que en el pasado esta casa ducal había concedido a la corona. El destino de las lanas. Casi toda la lana, sobre todo la de calidad, se destinaba a la exportación. Esto se debía al prestigio que su gran calidad alcanzó en los mercados exteriores. Su destino eran los Países Bajos, Francia e Inglaterra. Sin embargo, las lanas de inferior calidad alimentaban los lazas y talleres familiares que abundaban en la villa de San Pedro y por menor calidad abastecían el mercado local y comarcal. El comercio de la lana estuvo casi siempre en manos de ingleses y franceses, actividad que también era compartida por mercaderes vascos y navarros, aunque es probable que hasta su expulsión muchos de sus traficantes pertenecían a la importante comunidad de judíos sanpedranos. En el tema del comercio de lanas conviene destacar a Juan Baltasar González, natural de San Pedro, miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Soria, que creó una empresa de exportación con los pequeños ganaderos de la zona para no depender de intermediarios. Fue el mayor ganadero de tierra de San Pedro y uno de los mayores de la provincia de Soria, llegando a reunir una cabaña en 1798 de 12.634 cabezas con casa propia de esquileo en San Pedro Manrique y categoría de figodalgo. Muchas gracias.